Muy bien. Como saben, seguimos estudiando el libro de Génesis y ha sido muy interesante lo que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5. Sin embargo, este es un capítulo que muchas veces no es tan sencillo de estudiar. ¿Por qué? Porque es una genealogía. Y a veces nosotros cuando llegamos a una genealogía, lo que hacemos es que, no, esto no lo quiero leer. O si no vengo y digo, bueno, la voy a leer, pero la leo de pasada y no le tomo la importancia de vida. Pero hay un principio que nosotros debemos recordar y es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Eso es lo que dice 2 Timoteo. Ahora, ¿por qué es importante la genealogía? Porque Dios tiene propósito para ella. Y en esas genealogías a veces podemos encontrar tesoros, cosas muy valiosas que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos comprender su plan de salvación y para que podamos tener esperanza. Ahora, vamos a hacer un breve repaso y ver todo lo que había sucedido. Y vimos que el pecado trajo consecuencias devastadoras para la humanidad. Vemos que Adán y Eva estaban en comunión con Dios y fueron expulsados del Edén. Vemos que entró la maldad, vemos que la tierra fue maldita y ahora era más difícil para el hombre trabajar. La productividad se volvió difícil. Vemos que hubo consecuencias para los animales, hubo consecuencias para toda la creación. Y vemos que aún la primera familia, donde estaba Caín y Abel, terminó en una tragedia, donde Caín mató a su hermano Abel. Y si nosotros pensamos, eso era triste, porque ver que Dios había hecho algo que era bueno, en gran manera, y ¿qué vino a hacer el hombre? Lo dañó todo. Y quiero que piensen, que se pongan en el papel de Adán y Eva, cómo se sentirían ellos en ese momento. Saber que Dios los puso en una creación, en comunión con ellos, en un lugar perfecto donde Dios describe que todo era bueno. Y de repente están en el pecado, inmersos en tanta maldad, viendo que uno de sus hijos mató al otro. Yo creo que ellos estaban llenos de tristeza. Y cuando nosotros vemos que la maldad se multiplica y vemos que hay tanto pecado, creo que a veces eso aflige nuestro corazón. Y ellos se sintieron afligidos y probablemente se sintieron sin esperanza. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que a pesar de que había un caos y cada generación que se iba multiplicando, cada vez el mal se iba haciendo más grande, Dios levanta una nueva generación. Dios levanta una nueva generación para que camine con Dios, para que dé esperanza a las siguientes generaciones. Y al igual que en aquellos días, hoy la maldad está creciendo en gran manera. Nosotros vemos que hay mucha idolatría, vemos que hay mucha inmoralidad sexual, vemos que hay asesinatos, robos, corrupción, avaricia, divorcios. Y aún hasta dentro de la familia de Dios vemos que el divorcio se está metiendo cuando es algo que no agrada a Dios. Así que el pecado sigue dañando a las familias, sigue dañando a la humanidad. Pero sin embargo, Dios nos ha puesto en este tiempo como una generación que podemos llevar esperanza. Dios siempre está levantando hombres que lo amen, que aprendan a caminar con Él. Y en medio de una noche oscura donde parecía que ya no iba a haber luz, luz hace resplandecer una nueva generación, como es el caso de Set, que vamos a estar viendo hoy. Ahora, Dios quiere que cada generación enseñe a la siguiente a caminar con Dios. Y lo bonito es ver que Dios, en medio de la desesperanza, Dios da esperanza. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Una generación que da esperanza, una generación que trae una nueva oportunidad para la humanidad. Acompáñenme a Génesis y vamos a empezar leyendo los versículos 25 y 26 del capítulo 4. Vamos a empezar en el capítulo 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces el primer punto que quiero que veamos es que una generación que da esperanza es una generación al cual Dios le da un nuevo comienzo y es una generación que nos ayuda a llegar a Cristo. Lo bonito es ver que había tanta maldad, la maldad se había proliferado, pero Dios tenía gracia por la humanidad. Cuando vemos tanta maldad, nosotros podemos pensar, no, Dios, acaba a todos estos hombres que están haciendo tanta maldad. Pero Dios no piensa como nosotros. Y Dios le da una esperanza a esta generación y levanta a un hombre, a Set, para que empiece una nueva generación que sea de la familia de Dios. Dios le da oportunidad a la humanidad. Y Eva dice que le envió un sustituto que vendría a proclamar las buenas nuevas del Señor. Eva dice que le dio un nuevo hijo, ¿en lugar de quién? En lugar de Abel. Y es que nosotros podemos pensar que una vez que Caín mató a Abel, se acabó la generación de Dios, se acabó esa familia. Pero no, Dios le da otro hijo para que se levanten nuevos hombres que puedan para vivir para Dios. Y lo más bonito es que dentro de esta genealogía iba a venir Cristo, el Mesías, porque ya la promesa estaba de que iba a venir un libertador, un rey que iba a dar paz y libertad a la nación. Ahora, qué bonito es ver que aunque hay mucha maldad, Dios en nuestra generación sigue levantando hombres que lo aman. Y yo no sé si tú creciste o no en un hogar cristiano. Yo no sé si tú has escuchado del Evangelio desde niño o Dios te ha dado una nueva oportunidad. Lo que sí sé es que tú puedes ser un punto de cambio, así como Set. Dios levantó a Set para que empezara una nueva generación. Y si tú has recibido al Señor en tu corazón, aunque vengas de una familia que no caminó con Dios, aunque vengas de ser enemigo de Dios y que pensar que no tenías esperanza, ahora Dios nos da una nueva oportunidad. Y como cristianos nosotros podemos ser ese hombre o esa mujer que Dios levante para tener un nuevo comienzo. Así que nosotros podemos ser aquellos puntos de cambio en nuestra familia, donde nosotros, si la familia no ha caminado con Dios, nuestra familia ahora pueda empezar a caminar con Dios. A muchos de nosotros Dios nos ha dado esa oportunidad. Ahora la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás viviendo para Dios conforme a Dios lo ha establecido? Porque a veces no basta con venir a la iglesia. Tenemos que aprender a caminar y a vivir para Dios, para que nosotros podamos transmitir eso a nuestra familia. A veces las familias no llegan a la iglesia o no llegan a Cristo porque nos ven a nosotros y ven un ejemplo que no es el mejor. Nosotros tenemos que vivir para el Señor. ¿Cómo está siendo tu forma de vivir? ¿Realmente estás testificando con tu vida y dando un testimonio de Cristo? ¿Estás influenciando tú a la siguiente generación para que puedan vivir para Dios? Si no lo estás haciendo, este es el momento de tomar la decisión y decir, voy a vivir para Dios, para que la nueva generación siga al Señor. Ahora, no te enfoques en el pecado, en las luchas, sino que enfócate en la luz que nos da Cristo. Si nosotros empezamos a poner nuestra mirada en Jesucristo y empezamos a caminar, ustedes van a ver que Dios nos va a usar como un instrumento en su mano y eso es lo que Dios quiere. Ahora, algo importante es que dentro de esta generación, donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado, nosotros no nos podemos callar. Nosotros debemos testificar del Evangelio. ¿Para qué? Para que más personas tengan esperanza, para que más personas puedan ser parte de una generación que camina y que adora a Dios. Ahora, si continuamos leyendo en Génesis 5, vamos a leer del 1 al 3. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Algo interesante es ver que cuando menciona a Adán, dice que Adán fue creado a la imagen de Dios.
¿Y qué significa esto? Que Adán fue creado perfecto, sin pecado, con un libre albedrío, sin una decisión hacia el mal o sin un deseo hacia el mal. Él fue creado en una perfecta comunión con Dios, y esa es la idea, que fue creado a imagen de Dios. Pero cuando nosotros vemos a Set, dice que él fue creado a semejanza de Adán. Y el detalle es que después de la caída que tuvo Adán, el pecado pasó de generación en generación. Así que cada uno de nosotros hereda una naturaleza pecaminosa. Y esa es la idea. Set y toda la generación después heredó esa naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que nos dice Romanos 5:12. Acompáñenme a verlo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esto? Que debido a la caída, todas las generaciones estarían separadas de Dios con una naturaleza pecaminosa que ahora nos hace inclinarnos hacia el mal y nos hace poder ser tentados por Satanás. Una naturaleza que nos hace huir de Dios cuando pecamos en vez de buscarlo. Lo bonito es ver cómo Dios quiere restaurar esa naturaleza caída y ahora el hombre necesita un Salvador para ser reconciliado. Y eso es lo que Dios hace por medio de Cristo. Dios quiere renovarnos a la imagen de Él. Él quiere transformar nuestro carácter, Él quiere transformar nuestra manera de comportarnos, Él quiere transformar en santidad nuestra vida. Eso es lo que Él está haciendo. Pero eso no podemos lograrlo solo. Nosotros necesitamos un Redentor, un Salvador. Y ese es el Evangelio que nosotros llevamos, para que el hombre sea restaurado al diseño original de Dios. Ahora déjame decirte que si eres hijo de Dios, tú puedes estar seguro que Dios ha hecho una promesa, que Él va a perfeccionar la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos alinearlos con su voluntad. Porque Él quiere realmente personas que vivamos para Él. Él quiere obrar en nuestras vidas, Él quiere obrar en nuestras familias. Pero si nosotros no caminamos con Dios, eso va a ser muy difícil que suceda. Así que nosotros tenemos que empezar a caminar con Él, empezar a oír su palabra, empezar a obedecer su palabra. Y eso empieza teniendo una relación con Cristo. Si tú no tienes una relación con Cristo, por más que te esfuerces aún al venir a la iglesia, no vas a poder ver victoria en tu vida. Pero si nosotros caminamos con el Señor, tenemos esa relación, vamos a ver triunfo y vamos a poder marcar una diferencia en esta generación. Ahora, algo bonito de esta generación es que empezó a alabar a Dios. Vemos que Eva dijo en la parte final del versículo 26 de Génesis 4, vemos que dice que esta generación empezó a invocar el nombre de Dios y todo el resto empezó a seguir a Dios de una manera fiel. Las genealogías se han incluido para que nosotros podamos confirmar la veracidad de la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver que lo que Dios promete es verdadero, porque por medio de ellas iba a venir Cristo. Dios nos ha dado esta genealogía de Adán y Set para que nosotros comprendamos, de ahí viene Cristo. También la de Abraham, de David, que de ahí va a venir el linaje del Señor. Pero también las genealogías señalan una característica bien importante que Dios deja, y es que Dios se interesa en cada uno. Dios sabe el nombre de cada uno de nosotros y Él se interesa en nosotros. Así que si tú eres un hijo de Dios, tú debes estar seguro que tú eres importante para Dios. Y Él cuida de nosotros. Y Él sabe tanto lo bueno como lo malo que hacemos, pero Él quiere que andemos en el bien siempre. Y algo que debemos destacar es que siempre han habido hombres que Dios levanta, porque si uno llega a conocer al Señor es por gracia de Dios. Cuando no había esperanza, levantó a Set en medio de una generación muy llena de pecado. Otro ejemplo que podemos ver en una historia, en un tiempo más cercano, es Martín Lutero. Dios levanta a Martín Lutero y junto a Martín Lutero levanta otra generación que empieza a seguir al Señor. Durante la época de Martín Lutero,
ese tiempo se conoce como un tiempo de oscuridad de la iglesia. Es un tiempo oscuro porque la iglesia andaba muy mal. Sin embargo, Dios levanta una generación que vuelve a predicar la palabra, que vuelve a vivir para Dios y a caminar con Dios. Vemos también en esta generación que Dios deja a Noé, y Noé es salvo en el arca para que también lleve la palabra de Dios. Ahora déjenme decirles, si tú has creído en Cristo, Dios te ha dado un nuevo camino. Nosotros nos hallábamos sin esperanza, en tinieblas, en medio de maldad. Pero gracias a Él ahora podemos caminar con el Señor. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro compromiso? Un compromiso serio de vivir para Dios. Un compromiso serio de caminar en esta generación perversa viviendo para Él. Un compromiso de testificar del Evangelio para que haya esperanza en la humanidad. Pero si tú no has creído en Cristo, si tú estás sentado ahí y aún no te han rendido al Señor, no lo has confesado como Señor y Salvador, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes creer para que tú tengas esperanza y para que seas una puerta de luz a las siguientes generaciones en tu familia. Tú puedes marcar un cambio, solo necesitas hacer una decisión hoy por Él, rendirte a Él y confesarlo como el único Dios, Señor y Salvador. El segundo punto que vamos a ver es que una generación que da esperanza es una generación que enseña a otros a caminar con Dios. Yo no sé cómo estás tú, yo no sé si están enseñando a otros a caminar con Dios, pero quiero que leamos. Vamos a Génesis, vamos a leer del 5:3 al 23. Y dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y si ustedes ven, es una genealogía larga, pero algo interesante es que hubo un punto en que la vida de Set se cruzó con la vida de Enoc, porque los días eran tan largos. Ahora, cuando leemos esta porción del pasaje, podemos destacar algunos puntos. Primero, estos hombres vivieron muchos años, vivieron larga vida, y esa es una característica única para esta generación. No vemos otras personas que vivan tanto tiempo, solo ellos vivieron esas edades, y más adelante vamos a ver que el Señor recortó sus vidas porque el pecado era mucho, y dijo: no voy a permitir que el ser humano siga pecando, y recortó nuestras vidas por gracia. Esta generación se dedicó a engendrar muchos hijos y hijos, cumpliendo el mandato que Dios les había dado de multiplicar la tierra y llenarla.
Pero a pesar de que esta generación caminó con Dios, siguió experimentando la muerte, porque ya la muerte había sido transmitida desde la caída de Adán. Pero hay algo bien importante que esta generación hizo, y es que ellos enseñaron a la siguiente generación a caminar con Dios. Enseñaron a hablar de la palabra de Dios, enseñaron a aprender a testificar de Dios. A pesar de que ellos estaban en una generación que era malvada fuertemente. Y cuando nosotros vemos Génesis 6, vamos a Génesis 6, 5, nos damos cuenta que la situación en esa época era sumamente perversa. Génesis 6, capítulo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué pasaba con todas las personas en esa época? Su mente y su corazón estaban inclinadas hacia el mal. Y lean el versículo 11 y 12 de Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces vemos que esta generación brilló y se destacó en caminar con Dios en medio de otras generaciones perversas. Ahora, ¿cómo ellos aprendieron? ¿Cómo ellos lograron de que seguir aprendiendo a seguir a Dios? Por medio de aquellos hombres que vivieron y que aprendieron. Si ustedes se fijan en el versículo 22 del capítulo 5, nos dice que no caminó con Dios. Y también destaca a Noé, que Noé fue un hombre perfecto que caminó con el Señor. ¿De dónde vino esto que aprendieron? De sus padres. Sus padres le transmitieron de generación a generación. Y Mahalalel, que es uno de los nombres que está en esa genealogía, significa uno que alaba a Dios. Así que podemos ver que el abuelo de Enoc fue alguien que alabó a Dios. Vemos que Set caminó con Dios y esa enseñanza fue transmitida de generación a generación. Así que esta generación enseñó a la siguiente a vivir por fe, a confiar en el cuidado de Dios, a confiar en la provisión de Dios y sobre todo a confiar que había una promesa de que vendría un Salvador, un Mesías. Esta generación se multiplicó, tuvo hijos, pero no solo fue tener hijos, sino que enseñaron a esos hijos a caminar con Dios. Y es bonito ver que aquí, después de que había tanto caos y tanta maldad en la primera familia, Dios sí está levantando familias que vivan para Dios y que transmitan el mensaje a las siguientes generaciones. Entonces, esto nos muestra cuál debe ser nuestra responsabilidad como padres y como miembros de una congregación. Es nuestro trabajo como padres llevar a nuestros hijos a que conozcan del Evangelio. Y no solo eso, sino que ellos crean en Jesucristo y que ellos vivan para Dios, que ellos empiecen a caminar para Dios. Sin embargo, también debe haber una responsabilidad de los hijos, de entregar sus vidas al Señor y de dedicarse también a seguirlo. A mí me gusta mucho Deuteronomio 6 porque muestra el mandato principal que Dios da al pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio 6. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y escuchen, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y Dios aquí está hablando de que nuestra primera responsabilidad es amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Pero la siguiente responsabilidad es enseñar a nuestros hijos a que hagan lo mismo. Y lo bonito de ver este versículo, me gusta mucho, porque habla de tiempo que debemos invertir en los hijos. Dice, estando en la casa y yendo por el camino, al acostarse y levantarse.
No es la idea de solo traer a los hijos a la iglesia, sean niños, sean jóvenes, no solo es esa idea. La idea es que nosotros invirtamos tiempo en formar su carácter para que ellos puedan vivir para Dios. Así que cuando los padres enseñan a sus hijos y los preparan para una nueva generación, para que vivan y caminen con Dios, forman familias que brillan y que se distinguen en una generación perversa. Así que esa es nuestra responsabilidad como padres. Pero ellos también dice que se multiplicaron y me hace pensar en que la iglesia puede crecer de dos maneras. Una es que cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo engendre hijos espirituales. ¿Qué es engendrar un hijo espiritual? Es que nosotros compartamos el Evangelio, que estas personas reciban al Señor y que nosotros los ayudemos a crecer, los ayudemos a caminar con Dios. Pero también podemos engendrar hijos físicos, naturales, a quienes podemos preparar desde niños, formar en que conozcan al Señor para que ellos vivan. Y piensen en esto, cada hijo que yo formo, instruyo bien en el camino de Dios, es un misionero que tarde o temprano va a llevar mucho fruto a otro lugar. Entonces la inversión que hacemos en nuestros hijos es algo muy importante. Sin embargo, yo veo que hay un problema en las familias cristianas y es que muchas veces estamos muy cómodos. Queremos venir a la iglesia, ser parte de la iglesia, pero solo quedarnos sentados. Y lo que Dios nos llama es que nosotros debemos compartir el Evangelio. En esta generación, cada uno de nosotros que hemos escuchado de Cristo somos los llamados a predicar el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Y yo quiero animarte que si tú no estás involucrado en compartir el Evangelio, te involucres. Si tú no estás involucrado en dar un discipulado, un 1 a 1, te involucres. Porque eso es lo que va a dar fruto para la siguiente generación. Por otro lado, cuando hablamos de hijos naturales, muchos de los creyentes se están limitando a tener hijos. Y ponen como excusa, es que la vida está muy cara. Y ponen como excusa, es que es muy difícil, es mucho trabajo, es que perdemos libertad. Y creo yo que muchas de esas excusas realmente están centradas en algo egoísta. Estamos pensando primero en nosotros y no pensando en el plan de salvación de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo tenga hijos irresponsablemente, llénese de hijos y no los va a poder mantener. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que aún en esa área debemos dejar de ser egoístas y pensar en el plan de Dios y que Dios nos guíe aún hasta cuántos hijos debemos tener. Y estos hijos debemos formarlos y enseñarlos para que caminen con el Señor. Tengo un par de preguntas. ¿Estás siendo un buen ejemplo para tu hijo? Cada uno puede responderse. ¿Estás enseñando el arrepentimiento, el perdón, la alabanza en tu hogar? ¿Estás preparándote tú para ser alguien que impacte a la siguiente generación, para que resista la maldad y para que viva para Dios? Yo quiero decirles que la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es enseñarles a caminar con Dios. Si nosotros les enseñamos eso a nuestros hijos, nuestra tarea como padres está hecha. Y el último punto que vamos a ver esta mañana es que una generación que da esperanza es una generación que vence la muerte y que vence el juicio. Porque eso es lo que le espera a aquellas generaciones que no crean en el Señor Jesucristo. Le espera condenación eterna y le espera una muerte eterna. Pero Dios nos da esperanza. Leamos los últimos versículos de Génesis 5, del 24 en adelante. Y dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y Dios se queda en este punto donde muestra que la generación sigue por medio de Sem, Cam y Jafet. Ahora, ¿cuál es la recompensa que nosotros recibimos cuando caminamos con Dios? Pues Dios nos da gracia. Dios bendice nuestras vidas y Dios bendice nuestra generación. Pero Dios también nos da victoria sobre la muerte y sobre el juicio eterno. Enoc dice que fue traspuesto. Dice que Dios le dio victoria y este es el primer caso de un hombre que no muere, sino que Dios se lo lleva con él. Pero en la Biblia hay otro ejemplo y es Elías. Elías también fue llevado con Dios. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? No es que estos hombres no pecaron, porque cuando estudiamos la vida de Elías, Elías pecó y la Biblia no dice nada de Enoc, pero Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado a excepción de Cristo. Así que yo puedo estar seguro que Enoc también pecó. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que la victoria sobre la muerte la tiene Dios. Y ahora que nosotros tenemos a Cristo, Cristo nos ha dado victoria sobre la muerte. Y Dios dice que los que estemos con Él vamos a resucitar para vida eterna si hemos muerto. Pero si estamos vivos, Él va a volver por nosotros y no experimentaremos la muerte. Cristo tiene ese poder. Ahora, yo no sé si ustedes quieren que haya miembros de su familia que mueran eternamente. Yo no sé si ustedes quieren que hayan personas, amigos, que mueran eternamente. Yo no quiero. Y por eso debemos testificar de Cristo, llevar el mensaje que lleva esperanza. Pero además de Enoc, también destacó a Noé. Y cuando las generaciones por tanta maldad iban a ser destruidas, Dios le dio victoria a Noé porque conocía y confiaba en él. Así que piensen en esto, hay un juicio eterno que es verdadero y que si nosotros callamos, hay mucha gente que va a perecer. Ahora yo les pregunto, ¿no les parece bonito que por caminar con Dios nuestra recompensa es victoria? Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre el castigo eterno. ¿No les parece bonito que Dios nos esté renovando en este preciso momento a su imagen, dándonos su espíritu, poniendo en nosotros la mente de Jesucristo y que esté volviéndonos a la condición original como fue hecho Adán, para que nosotros podamos disfrutar con Él? Eso es bonito. ¿No debe animarnos esto a seguir caminando con Dios? ¿No debe animarnos esto a trabajar más duro para fortalecer nuestra relación con Dios? Debe ser esa generación que anuncia esperanza sobre la muerte y sobre el juicio. Debemos ser esa generación. Y para terminar, quiero 3 puntos que recordar. Primero, tú puedes ser un punto de cambio. Al igual que Seth, si Dios te ha rescatado de una generación perversa, ahora puedes vivir para Dios y enseñar a la siguiente generación a caminar con el Señor. Ustedes pueden marcar a su familia y al resto de sus generaciones. Segundo, tu responsabilidad como padre es preparar a tus hijos, preparar a tu familia, para que sea una familia que brille en medio de las tinieblas, para que sea una familia que lleve la luz de Cristo. Y tercero, si eres hijo de Dios, tú eres parte de una generación que lleva esperanza y que anuncia la victoria sobre la muerte y el juicio eterno. No debes callar, debemos anunciar el Evangelio, esa es nuestra responsabilidad. Vamos a terminar orando.